nosotros nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es maravilloso poder estar reunidos en este lugar que tanto deseábamos tener para así reunirnos, adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ahí hemos de leer en el verso 7 bien, y dice la Escritura: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender en esta mañana la palabra que Dios desea que entendamos. Pueden sentarse. El tema para esta mañana será haciendo un servicio en la voluntad de Dios. Podemos ver a través de la historia bíblica que en todos los tiempos ha habido una labor, un trabajo en la obra de Dios para ser efectuado. Y encontramos a través de la historia bíblica que ha habido una persona señalada por Dios, ordenada por Dios para hacer ese trabajo. Y encontramos que todas aquellas personas que han creído en el trabajo, en la labor que esa persona está haciendo y la han reconocido como el trabajo, como la obra de Dios para ese tiempo, han estado también trabajando juntamente con ese hombre que Dios ha enviado. Encontramos a través de la historia bíblica, como ya les dije, que para cada edad y cada dispensación ha habido un trabajo, una labor para ser llevada a cabo. Y cualquier persona que se haya levantado siendo señalado por Dios para hacer ese trabajo, encontramos que esa persona que se haya levantado siendo ungido por el Espíritu de Dios para llevar a cabo ese trabajo, ha estado haciendo un servicio a Dios en la voluntad de Dios. Y ese es el tema de esta mañana: haciendo un servicio a Dios en su voluntad. Por lo tanto, podemos recorrer la Escritura, podemos ver allá en el Antiguo Testamento cómo Dios levantó y ungió estos profetas del pasado, y ellos hicieron el trabajo, la obra de Dios para cada tiempo en que Dios levantó a cada profeta. Por ejemplo, tenemos a José allá en Egipto, donde Dios lo levantó y lo colocó para ser gobernante, para ser un príncipe allí, y allí él estaba haciendo el trabajo de Dios. Allí él estaba haciendo la obra de Dios y Dios lo respaldó. Encontramos que el trabajo de Dios, la obra de Dios para cada tiempo es para el beneficio del pueblo de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Y para cada tiempo Dios ha hecho una promesa del trabajo que Él va a llevar a cabo en cada edad y en cada dispensación. Que Dios
es fiel a su palabra. Como Él ha dicho, así Él hará. Él ha estado haciendo como Él dijo que Él haría, y lo que falte por ser hecho, Él lo hará, como Él ha dicho que lo va a hacer. Encontramos también al profeta Moisés. Él hizo la obra, el trabajo de Dios para aquel tiempo en que él trabajó en la obra de Dios. Dios había dicho que después de 400 años Dios descendería con mano fuerte y libertaría al pueblo hebreo de medio del pueblo egipcio. Y cuando se cumplió el tiempo, allí estaba el hombre que Dios había escogido para llevar a cabo esa labor, ese trabajo a través de ese hombre. Allí apareció Moisés. Dios lo llamó a la cima del monte Sinaí. Allí habló con Moisés, le dio a conocer su plan, le dio a conocer el trabajo que debía de ser efectuado en aquellos días, y Moisés fue enlistado en la obra de Dios para aquel tiempo, y Moisés trabajó en la obra de Dios para aquel tiempo. Y Moisés estuvo haciendo un servicio en la voluntad de Dios. Estuvo haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Porque la perfecta voluntad de Dios para aquel tiempo era la liberación del pueblo de Israel. Y cuando este hombre de Dios fue ungido por el Espíritu de Dios, él podía pararse y decir: el Espíritu del Señor es sobre mí. Él podía seguir diciendo: por cuanto me he ungido para traer la liberación de Israel, para sacarlos del cautiverio en que ustedes se encuentran, porque el tiempo para Dios cumplir su promesa de vuestra liberación ha llegado. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. He sido ungido para ese trabajo. Cuando una persona es ungida para Dios cumplir su promesa y el trabajo de Dios ser llevado a cabo, esa persona está ungida de tal manera que él está capacitado por Dios, no por sí mismo, sino por Dios, para hacer el trabajo que debe ser hecho en ese tiempo. Y él puede estar confiado que está haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Cualquier tal persona examinará la promesa de Dios para el tiempo en que él está viviendo, y luego examinará el momento, la edad y la dispensación exacta en que ese trabajo debe ser hecho, y luego examinará la persona señalada por Dios para ese trabajo ser hecho. Y cuando él descubre que esa persona es él y que está unido con el Espíritu de Dios para llevar a cabo ese trabajo, entonces puede decir, como dijo Jesús: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y sigue diciendo ahí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él, sabiendo cuál era el trabajo, la labor que debía ser hecha en la obra de Dios en aquel tiempo, y sabiendo que él era el hombre ungido para efectuar ese trabajo,
y sabiendo hasta dónde él trabajaría en la obra de Dios, él leyó la Escritura que hablaba del trabajo que debía de ser efectuado en aquel tiempo. Y luego mostró que esa Escritura estaba cumplida ante los ojos de todos. Allí estaba entonces el hombre ungido por Dios para hacer ese trabajo. Y él decía en algunas ocasiones: el que conmigo es, el que conmigo es con quién, con el que me envió. El que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Porque yo no he venido de mí mismo. También él decía: el que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe el beneficio del trabajo que ese profeta hace para ese tiempo. Todo ese beneficio de ese trabajo lo recibe el que recibe a ese profeta, a ese ungido de Dios que ha sido enviado para llevar a cabo en el reino de Dios el trabajo correspondiente para ese tiempo, para ese siglo, para esa edad, para esa dispensación. Ahora, también Jesús, sabiendo quién él era, él estaba confiado y él no tenía temor de lo que pudieran decir de él. Él sabía las cosas que decían de él, pues de él decían que él era un samaritano, que él era un loco y muchísimas otras cosas. Y todas esas cosas las decían de él aquellos que no le habían recibido. Aquellos que le habían rechazado hablaban de esa manera. Pero él no se desalentó por los comentarios negativos que hiciesen con relación a él, porque él sabía quién él era. Y no es lo que la gente puede decir en contra, es lo que la palabra de Dios dice con relación al ungido de Dios para hacer el trabajo del tiempo en que él vive. Él sabía que él estaba haciendo un servicio a Dios en la voluntad perfecta de Dios. Y él decía: las cosas que yo hago no las hago de mí mismo, sino que yo hago las cosas que veo al Padre hacer. Él también decía: las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que como oigo al Padre hablar, así yo hablo. Él también decía que había recibido mandamiento del Padre de lo que él debía hablar. Esto está en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12 y párrafo y verso 49, donde dice: porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, él sabía que lo que él hablaba no lo hablaba de sí mismo, sino que lo que él hablaba era lo que el que lo envió le decía que hablase. Así es que él estaba confiado de que el que lo envió lo estaba respaldando y lo seguiría respaldando. En la única ocasión en donde él se encontró desamparado fue allá en la cruz del Calvario, en donde él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que se cumpliesen también
las palabras del profeta David. Él se sintió de la misma manera, mostrando que el Mesías en su venida se sentiría de esa manera. Ahora podemos ver a un hombre ungido por Dios para trabajar en la obra de Dios, en el trabajo que debe ser hecho en la obra de Dios. Vemos cómo Dios lo respalda. Vemos cómo Dios le da lo que debe de hablar. Vemos cómo Dios le muestra lo que debe hacer. Vemos cómo Dios lo guía. Por eso entonces, cuando vemos un hombre de esa clase, tenemos nosotros entonces que estar muy atentos, porque Él estará trabajando en la obra de Dios para beneficio de todo el pueblo de Dios. Los beneficiados serán aquellos que le han de recibir, porque el que lo recibe a Él, recibe al que lo envió. Así es que podemos ver estas cosas en la enseñanza de esta mañana, en este tema, haciendo un servicio en la voluntad de Dios. Encontramos a todas estas personas instrumentos de Dios del pasado, que ellos supieron el tiempo en que estaban viviendo. Dios le dio el mensaje para su tiempo y les mostró lo que debían hacer, cómo trabajar en la obra de Dios. Dios los respaldó y en la obra de Dios hubo una grande victoria, porque el trabajo para cada tiempo fue llevado a cabo. Ahora nosotros tenemos que examinar que también en cada tiempo, en el pasado, se han levantado personas que no han sido ungidas, que no han sido escogidas para hacer el trabajo que Dios tiene para ser llevado a cabo. Esas personas se han levantado, ¿para qué? Para interrumpir la obra de Dios y para confundir al pueblo de Dios y para hacer que la gente se rebelen en contra del ungido que Dios tiene para ese tiempo y que rechacen la obra, el trabajo que esa persona ungida por Dios estará haciendo. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, allí se levantaron instrumentos contrarios para tratar de apartar al pueblo de Dios del verdadero ungido de Dios y de la verdadera obra de Dios. Encontramos que eso comenzó allá en Egipto, donde Yanes y Yambres se levantaron en contra de Moisés. Y luego más adelante, cuando ya el pueblo había salido en aquella gran liberación, allá en el desierto se encontraban Datán y Coré, levantados en contra de la obra de Dios y del hombre de Dios que estaba llevando a cabo esa obra. Encontramos que personas ignorantes en aquel tiempo desatendieron la voz de Dios a través del profeta Moisés y se apartaron de la obra que Moisés estaba haciendo y se pusieron a escuchar a Datán y Coré, y con el mensaje que Datán y Coré tenían, lo cual era un mensaje pervertido, un mensaje preparado a su manera para revelar al pueblo en contra del verdadero ungido de Dios.
encontramos que con esta palabra pervertida, Datán y Coré engañaron a una multitud grande de personas y la rebelaron en contra del plan de Dios, de la obra de Dios. Y la ira de Dios cayó sobre aquellos falsos ungidos, aquellos falsos instrumentos, y sobre el pueblo que siguió a aquellos falsos instrumentos. Y encontramos que la Escritura nos dice que Dios le dijo a Moisés que de los que salieron de Egipto no entrarían sino ¿quiénes? Solamente Josué y Caleb. O sea que los que entraron a la tierra prometida, de los que habían salido de Egipto, fueron solamente 2 personas. El resto habían nacido en el desierto, y los otros que habían salido de Egipto murieron en el desierto. Ahora usted puede ver en cada tiempo lo que sucede. Usted puede ver la lucha que hay para llevarse a cabo la labor, el trabajo de Dios para cada tiempo. Muchas personas no entienden que cuando hay un trabajo en la obra de Dios para ser llevado a cabo, la gente no entiende que hay una batalla, que hay una lucha para poder luego haber una victoria. ¿Cómo van a haber personas que digan que han tenido una victoria en la obra de Dios cuando no han tenido una lucha, una batalla? ¿Y por qué hay estas luchas y estas batallas? Porque siempre la obra de Dios es combatida por el diablo. El diablo se levanta en contra de la obra de Dios para tratar de impedir que la obra de Dios sea llevada a cabo. Pero la Escritura dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, la Escritura nos habla que la obra de Dios a través de todos los tiempos tiene una rotunda victoria. Aún en aquel tiempo, cuando el ungido de Dios, el Mesías, estaba muriendo en la cruz del Calvario, el diablo creía que estaba efectuándole una derrota al plan de Dios. Pero Dios estaba efectuando la más grande victoria en la obra divina. Porque allí estaba siendo pagado el precio de la redención. Allí estaba siendo pagado el precio por el pecado que había sido efectuado. El diablo fue el derrotado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en cada tiempo ha habido una batalla. Y luego de esa batalla, la obra de Dios ha tenido la más grande victoria. Porque somos más que victoriosos en Cristo. Somos más que vencedores. Por lo tanto, en este tiempo en que nosotros vivimos, en un tiempo como el que nos ha tocado vivir, que es el tiempo más peligroso, es el tiempo en que más pecado hay regado en el mundo entero, es el tiempo en que el pecado de la incredulidad, que es el único pecado, tiene tantos frutos, porque todo lo demás son los frutos de la incredulidad. Porque toda persona que es incrédula a la palabra de Dios hace toda cosa contraria a la palabra de Dios. Por lo tanto, en este planeta Tierra, la humanidad se encuentra en condiciones muy tristes. Pero
la Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, conociendo las condiciones mundiales de la humanidad, la condición pecaminosa en que se encuentra, miramos para el lado divino y vemos que la gracia de Dios, el amor de Dios, está derramado en este tiempo para bendición del pueblo de Dios, para bendición de todos aquellos que creen en la palabra de Dios y que desean que Dios haga conforme a como Él ha dicho para este tiempo. Cuando nos encontramos en este tiempo, tenemos que examinar la Escritura para ver qué cosa Dios ha prometido hacer en este tiempo. Y cuando examinamos la Escritura, nos encontramos que la segunda parte de Isaías capítulo 61 es una promesa divina para este tiempo. Esa promesa divina es la promesa divina que todo el cristianismo ha estado anunciando que Dios ha de cumplir. Esa promesa divina en su cumplimiento es la segunda venida del Señor. Y en el cumplimiento de esa promesa habrá una persona ungida por Dios, escogida por Dios para llevar a cabo esta labor, ese trabajo. Y esa persona ungida, cuando aparece en la escena, entonces tomará la Escritura, la promesa de Dios para ese tiempo, la tomará y podrá decir en cualquier momento, como dijo el Señor en su primera venida: hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Él no estará mintiendo en cuanto a lo que Él estará diciendo, porque Él no estará hablando de sí mismo, sino que estará hablando aquello que le ha sido ordenado que hable, aquello que Dios le dé para hablar y para hacer, eso será lo que hablará y lo que hará. Por lo tanto, no serán sus propias palabras ni sus propias obras, sino que será la obra de Dios y la palabra de Dios la cual estará siendo anunciada, proclamada. Por lo tanto, nosotros en este tiempo en que vivimos estamos conscientes de las promesas divinas para este tiempo. Estamos nosotros conscientes de que si Él no adelantaba su venida, ninguna carne sería salva. Él dijo en su primera venida: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne será salva. ¿Por qué? Porque con todas las bombas atómicas que hay y con la actitud negativa de las naciones frente a la realidad en que viven y con su actitud agresiva, con sus armamentos nucleares, no hay esperanza para la humanidad. Lo único que tiene seguro la humanidad es la destrucción. Y si el Señor no cumple su segunda venida antes que venga la destrucción de la humanidad, ninguna carne entonces quedaría para recibir la venida del Señor. Por eso es que la venida del Señor es efectuada antes de venir la destrucción de la humanidad. ¿Para qué? Para que hayan personas salvas, para que puedan haber personas que puedan ser transformadas, para que puedan haber personas que sus cuerpos terrenales sean cambiados a cuerpos glorificados, como dijo Dios a través del apóstol Pablo y a través de otros profetas. Él dijo que seremos transformados, cambiados
en un momento. Por lo tanto, Dios es fiel a su promesa. Así es que todas estas cosas que Dios ha prometido para este tiempo en que vivimos, Dios las cumple como Él las prometió. Y cuando en este tiempo cada persona que Dios le haya abierto los ojos pueda ver a un hombre tomando la palabra prometida para este tiempo y realizándola, cumpliéndola, haciéndola una realidad para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios entonces estará viendo a un hombre haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Y todas aquellas personas que puedan ver eso y puedan estar brazo a brazo con ese ungido, todos estarán entonces trabajando en la obra de Dios para ese tiempo. Todos entonces estarán haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Ese pueblo será un pueblo cual nunca antes lo había habido, como dice el profeta Joel. Un pueblo entendido, como dice el profeta Daniel, el cual dijo que en este tiempo final los entendidos entenderían. ¿Y qué es lo que van a entender si no es la obra de Dios para el tiempo final? Los entendidos entenderán la obra de Dios para este tiempo, reconocerán la labor que debe ser hecha y reconocerán al ungido que Dios haya determinado para este tiempo. Y sabrán que las palabras que Él hablará, no las hablará de sí mismo, sino que Él hablará lo que Dios le dé para hablar. El mensaje que Él traerá no será un mensaje personal de Él, sino que será el mensaje de Dios, ordenado y prometido de Dios para este tiempo en que vivimos. Será el mensaje del año del jubileo, será el mensaje de liberación, será el mensaje de la edad eterna, será el mensaje del evangelio del reino de Dios, será el mensaje en donde es proclamado el día de venganza del Dios nuestro, conforme a como dijo el profeta Isaías. Por lo tanto, habrán entendido, porque así fue prometido. Dios no envía un profeta, ni Dios no tiene un trabajo para ser llevado a cabo, a menos que no tenga personas escogidas para recibir el beneficio de ese trabajo, porque Dios no trabaja en vano. Dios es un Dios de propósito, y cuando Dios hace algo, Dios tiene un propósito y tiene una meta. Por lo tanto, Dios no se pone a hacer una cosa si no hay alguien para recibir esa bendición, para recibir esa labor. Por lo tanto, entonces, en este tiempo, conforme a la Escritura, habrán escogido de Dios para recibir todas esas bendiciones que Dios tiene ordenadas, que Dios tiene señaladas, prometidas en su palabra. Para el pueblo de Dios, para los escogidos, este es el tiempo más grande de todos los tiempos. Este es el tiempo en que todos los profetas de Dios desearon vivir. Porque cualquier profeta que viviese en este tiempo y le tocase ministrar la palabra de Dios para este tiempo, sería entonces el profeta en donde la segunda venida del Señor sería cumplida. Por lo tanto, sería entonces el profeta de la Escritura, del cual habló el profeta Daniel, tipificándolo con la piedra cortada de la montaña
no cortada por mano humana, la cual también señaló el profeta Joel, y también el profeta Isaías, y el profeta Jeremías, y también en el Nuevo Testamento todos los profetas hablaron del último profeta que aparecería en la escena para llevar a cabo el trabajo de la obra de Dios para el tiempo final. Después de ese profeta no habrán más profetas, porque ya Dios habrá llevado a una completa perfección su plan, su trabajo, la labor. Por lo tanto, así como Dios llevó a cabo una gloriosa labor con un sello de oro en la primera venida del Mesías, porque ese fue el profeta más grande de todos los profetas en el Antiguo Testamento. Fue el profeta de los profetas. Y sin embargo lo encontramos como el profeta más sencillo, más simple de todos los profetas. Pero él vino con un propósito para efectuar un trabajo en el plan de Dios. Y cuando lo efectuó, él dijo, consumado es. Ahora encontramos que él concluyó esa labor. Lo encontramos como el profeta final del Antiguo Testamento. Y lo encontramos también como el profeta primero del Nuevo Testamento. Porque él es Alfa y Omega. Él es el primero y el último. Ahora encontramos que él es el que viene en la primera venida y también en la segunda venida. Lo único que Dios hace es cambiar de velo de carne, cambiar de instrumento, porque con el primer instrumento Dios hizo la labor que Él dijo que haría para beneficio de todos los hijos de Dios. Y en su segunda venida Él hace la labor que Él prometió hacer para este tiempo, para beneficio de todos los hijos de Dios, para beneficio de toda la obra de Dios, para beneficio del plan completo de Dios. Pues todos somos de Dios, y todo el plan de Dios es lo que tiene importancia para Dios. Así es que en este tiempo tenemos nosotros que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque hay promesa de Dios para este tiempo, promesa de una labor que tiene que ser hecha en el plan de Dios, en la obra de Dios, para beneficio de todos los hijos de Dios. Cuando este tiempo ha llegado, aunque muchas personas en tiempos pasados, y en años pasados, y en meses pasados, o en siglos pasados han tratado de hacer esta labor sin haber sido ungidos para hacerla, con todo y eso Dios no se detiene, porque eso no le impide a Dios para Dios cumplir lo que Él ha prometido. Más bien, cuando llega el tiempo para Dios cumplir lo que Él prometió, entonces la obra de Dios brilla más, porque entonces los escogidos podrán ver que es lo original, que es lo genuino. Ahora personas ignorantes que no entienden que antes de venir lo correcto siempre viene lo incorrecto, que antes de venir lo que Dios ha prometido hacer siempre el diablo se levanta para hacer imitaciones, para hacer cosas, perversiones,
para que cuando venga lo genuino la gente digan, eso es la misma cosa que había hecho fulano o sutano. Eso siempre ha sucedido de esa manera. Cuando vino Jesús, ya antes había venido Teudas y Judas. Y la gente, decían principalmente los líderes religiosos de aquel tiempo, este es otro igual a Teudas o a Judas. Ellos hicieron creerle a la gente que eran personas grandes en el plan de Dios, personas ungidas para cierta labor, pero murieron y todo se desvaneció. Así pasará con este Jesús de Nazaret. Cuando Él muera, todo se desvanecerá. Pero Jesús era el verdadero ungido, era el verdadero profeta del cual Moisés había dicho que Dios levantaría de entre los hermanos de Israel un profeta como Moisés, y el que no oyese a ese profeta sería desarraigado del pueblo. Ahora vean ustedes las consecuencias para todo aquel que no escucha a un profeta que Dios envía. Será desarraigado del pueblo el que no lo escucha. El que lo escucha y lo recibe el beneficio del trabajo que ese profeta hace. Merced de profeta recibe. Ahora, ven ustedes que cuando vino el verdadero Mesías, murió y todos creyeron que todo había terminado. Pero no había terminado, sino que Dios había cumplido lo que Él había prometido. Dios había cumplido lo que Él había mostrado en tipo y figuras de un cordero muriendo por los pecadores. Allí estaba el Cordero de Dios para morir por los pecadores y así quitar el pecado. Así es que lo que parecía ser una derrota era una victoria. Lo que parecía que estaba terminando estaba comenzando. Así es que ustedes pueden ver que ni aún la muerte puede interrumpir el plan de Dios que Dios tiene con el verdadero ungido para el tiempo en que Dios lo envía. Porque Él hace la obra de Dios para ese tiempo. Él trabaja en los negocios de su Padre, en los negocios de aquel que lo envió. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y qué hacía? Trabajando en los negocios del Padre. ¿Qué hacía? Cumpliendo lo que Dios había prometido. Estaba trabajando para que todo fuera hecho una realidad para aquel pueblo que estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Y estaba haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios. Y así también es en la segunda venida del Señor. Él viene en su segunda venida para hacer un servicio en el plan de Dios, para hacer un servicio en la voluntad de Dios. Y Él viene para ungir un hombre a través del cual cumplir su segunda venida y hacer todo aquello que está prometido que Él hará en su segunda venida. Conforme a la Escritura, en su segunda venida, Él aparece como el león de la tribu de Judá. También encontramos que Él aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores. También encontramos que Él aparece como el ángel fuerte. La predicación del mensaje, la enseñanza del mensaje que Él traerá, lo identificará como el verdadero ungido. Por lo tanto, eso no podrá ser imitado por ningún otro
que trate de imitarlo, porque no conocerá lo que está encerrado en la voz de Dios para estos días. No conocerá el misterio encerrado en los truenos. Por lo tanto, en este tiempo en que vivimos, sabemos que hay una labor, un trabajo, un servicio que debe ser hecho. Ese servicio debe ser hecho a Dios, porque al hacer ese servicio a Dios, será de beneficio para todo el pueblo de Dios. Será de beneficio para toda la obra de Dios. Todo el plan de Dios será beneficiado. Todos los hijos de Dios que han vivido sobre la tierra a través de todos los siglos serán beneficiados con ese trabajo que será efectuado. Y en este tiempo es el tiempo para ese trabajo, para esa obra en el plan de Dios. Por lo tanto, estando nosotros conscientes de la hora en que vivimos y del trabajo que estamos haciendo, nosotros estamos conscientes entonces que estamos haciendo un servicio a Dios en la perfecta voluntad de Dios, porque estamos haciendo aquello que dice Dios en su palabra que debe ser hecho en este tiempo final. Y estamos haciendo cada cosa conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por lo tanto, todo entendido entiende la obra de Dios en este tiempo. Y cada escogido puede entonces decir: yo estoy trabajando en la obra de Dios, brazo a brazo, en el plan de Dios, en la labor que está siendo efectuada, en el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo. Y nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para vida eterna, cosechará vida eterna. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. Por lo tanto, conscientes de que estamos trabajando en la obra de Dios, en el trabajo que Dios ha asignado para este tiempo, entonces no tenemos temor a las pruebas, no tenemos temor a las luchas espirituales por las cuales tengamos que pasar, porque sabemos que para haber una victoria tiene que haber una batalla. Pero sabemos que esta es la batalla del amor divino. Y nosotros peleando esta batalla en amor divino, obtendremos la victoria del amor divino. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que pelear, hablando en términos espirituales, no con nuestras manos, no con fuerza humana, porque nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los aires, que se oponen a la obra de Dios para este tiempo, y que en muchas ocasiones toman a personas, a individuos que se dejan posesionar de ellos para tratar de obstaculizar la obra de Dios. Pero nosotros no tenemos nada contra ninguna persona, sino contra todo poder espiritual contrario al plan de Dios. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra principados y potestades en los aires. Nuestra batalla
Nuestra lucha es contra el diablo y todos sus ángeles caídos. Por lo tanto, nuestra batalla se convertirá en una grande victoria, en la victoria más grande de todas las edades, porque Dios ha prometido que obtendremos la victoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es con nosotros. Y nosotros somos con Dios, porque nosotros somos con la palabra para este tiempo. Con lo que Dios prometió para este tiempo es que nosotros estamos brazo a brazo, mano a mano, trabajando en la obra de Dios, haciendo un servicio a Dios en la voluntad de Dios. Así como en cada edad, cada mensajero de cada edad captó la obra de Dios para su tiempo y el mensaje que tenía que predicar, y lo predicó y hizo el trabajo para ese tiempo, y los escogidos de ese tiempo lo reconocieron y se unieron a ese mensajero e hicieron la obra de Dios para ese tiempo y tuvieron una victoria. Así también nosotros en este tiempo estamos entonces haciendo un servicio en la voluntad de Dios. Estamos haciendo un trabajo conforme a el plano divino, conforme a lo que Dios ha dicho que se haga en este tiempo, y predicando el mensaje correspondiente para este tiempo. Si estuviéramos viviendo en los tiempos de Noé, estuviéramos construyendo un arca, estuviéramos brazo a brazo con el profeta Noé. Pero estamos en el tiempo del cumplimiento de la segunda venida del Señor, en donde Él aparece en la escena conforme a su promesa. Y lo prometido ha sido, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y esa es la clase de mensaje que tiene que ser proclamado. Esa es la clase de mensaje que tiene que ser creído por los escogidos. Y esa es la clase de mensaje que tiene que ser expuesto en las diferentes formas que puede ser expuesto, que puede ser llevado a todos aquellos que lo han de recibir. Porque la Escritura dice: bienaventurado el que lee y oye. Por lo tanto, tenemos una grande labor para llevar a cabo. Tenemos un grande trabajo en el cual trabajar en la obra de Dios, y es hacer que sea leído y oído. Porque si alguien va a oír y va a leer, alguien entonces tiene que producir lo que se va a leer y producir lo que se va a escuchar. Y todos aquellos que han sido privilegiados en tener suerte, en tener parte en el trabajo de Dios en esta hora, tienen el privilegio de trabajar para que se extienda el mensaje correspondiente para esta tercera dispensación. El mensaje del séptimo sello. El mensaje que es proclamado por los truenos. Por lo tanto, trabajemos en todo aquello que corresponde a la obra de Dios para esta hora. Porque estaremos trabajando, estaremos haciendo un servicio a Dios en
su voluntad. No hay otra cosa en este tiempo para hacer en la voluntad de Dios, sino aquello que nos ha sido encomendado en este tiempo. Aquello que Dios dice que debe ser efectuado. Y ya estas cosas la vieron los profetas de Dios del pasado, lo cual a nosotros nos toca realizar, lo cual a nosotros nos toca traerlo a realidad. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo la realidad de lo que los profetas vieron y dijeron que acontecería en este tiempo final. Por lo tanto, entonces, no nos avergonzamos de trabajar en la obra de Dios. Y para cada uno de nosotros no será motivo de vergüenza el que cualquier ignorante diga alguna cosa en contra de alguno de nosotros. Porque la Escritura dice: bienaventurados sois cuando digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Así es que es una bienaventuranza para los escogidos el que digan toda clase de mal mintiendo. Así es que toda clase de mal que digan por causa del Evangelio, del reino de Dios, y por causa del cumplimiento de la promesa de Dios para esta hora, será para cada uno de nosotros una bienaventuranza. Somos bienaventurados, porque de todos los santos de Dios, de todos los profetas, hablaron mal. De todos aquellos que siguieron a los profetas de Dios, hablaron mal también. Por lo tanto, el grupo de escogidos del tiempo final, que estará escuchando la voz de Dios a través del profeta final, del último profeta de Dios, también hablarán mal del grupo que lo siga, y también hablarán mal del profeta final de Dios, del último profeta. Así es que son bienaventurados aquellos que puedan escuchar y seguir en la voz de Dios el último mensaje de Dios que será proclamado en esta tierra. Pero también cualquiera que se avergonzare del mensaje de Dios, del último mensaje de Dios y del último enviado de Dios, también él será, ¿qué?, rechazado. Porque él, el mensajero, el último profeta, también se avergonzará de las tales personas, porque no tuvieron el valor y el amor hacia Dios para estar dispuestos a sufrir por la causa de Dios para ese tiempo. Entonces son conceptuados bíblicamente como unos cobardes, y los cobardes no heredan el reino de Dios. Pero habrán valientes en este tiempo, y el reino de Dios se hace fuerte. Es difícil, pero los valientes lo arrebatan. En este tiempo no es tiempo para cobardes, es tiempo para valientes. Así es que esos valientes estarán conscientes de que estarán haciendo un servicio a Dios en la voluntad de Dios, haciendo un servicio en la voluntad de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga fortaleciendo
para seguir haciendo ese servicio a Dios en su voluntad, sin salirnos de la voluntad de Dios ni a diestra ni a siniestra, sino manteniéndonos firmes en las cosas que debemos hacer conforme a la promesa de Dios, conforme a la guianza de Dios. Que Dios en esta mañana siga bendiciéndonos y que Dios siga ayudándonos, porque Él es nuestro ayudador. No es con ejércitos ni es con fuerzas, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Que la fortaleza de Dios, la guianza de Dios y la unción de Dios siga con nosotros en todo para completar la labor que debemos nosotros hacer. Esperamos algún día poder decir: oh Dios, la obra que nos diste que hiciéramos, la hemos hecho. Así dijo Jesús. Él dijo también: la palabra que me diste para que les diera, les he dado, y ellos la recibieron. Así algún día yo espero decir de ustedes, porque la palabra que me ha sido dada para darles a ustedes, les he estado dando esa palabra a ustedes, y ustedes la han estado recibiendo. Esperamos que Dios siga dándome la palabra que debo darles a ustedes, y esperamos que ustedes también sigan recibiendo esa palabra que Dios estará dando para ustedes. Bueno, voy a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí. Ya en esta mañana hemos concluido, hemos terminado tempranito, y estos cultos bien tempranitos son buenísimos. No les ha afectado el sol, ¿verdad? Y la lluvia todavía no los ha mojado. Hay unas lloviznitas por ahí, pero eso no nos afecta. Así es que Dios siga bendiciéndonos. El próximo culto lo tendremos a esta misma hora, a las 8 de la mañana, y no sabemos si después sigamos a esta misma hora, si nos gusta, pero si seguimos esa hora, entonces quizás Dios nos abra espacio para luego tener un culto más adelante, no sabemos cuándo, durante la tarde, cuando comience cierta etapa, que esperamos algún día que comience, yo no sé, pero cuando Dios me diga que lo haga, lo vamos a hacer. Y cuando Dios me diga, ahora te toca hacer esto y trabajar en esto, esta es la partecita que corresponde ahora, entonces trabajaremos todos juntos en esa otra parte de la obra de Dios. Mientras tanto seguimos trabajando en esta parte de la obra en que estamos trabajando, y seguiré trayéndole la palabra que Dios me dé para traerles a ustedes, porque su palabra, su voluntad es vida eterna. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino de Él. Por eso es que están en la Escritura. Bueno, haciendo un servicio en la voluntad de Dios.